nos redimiste, Señor. Pagaste el precio porque éramos unos esclavos sin ti. Pero gracias a ti somos libres de la esclavitud de las tinieblas, de ese mundo de opresión en el que estábamos, Señor, y no podíamos salir. Pero gracias a ti que nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste a tu maravilloso y precioso y glorioso reino. Estamos agradecidos porque ahora pertenecemos a un reino de gloria, un reino de majestuosidad, un reino de señorío, un reino de poder, por habernos hecho tu cuerpo, porque estamos sumergidos en ti, precioso Jesús, y tú estás en nosotros. Somos uno contigo. Estamos agradecidos por esa posición de gloria en los lugares celestiales, juntamente contigo, Señor. Ahí estamos posicionados. Por eso hoy reconocemos, Señor, que fue por tu gracia que tú lo proveíste todo. Y por eso estamos analizando la carta de Santiago, Señor, en este día, así como muchos viernes, porque creemos que tú nos revelas una verdad acerca de la fe. Fe en tu sangre, maravilloso Jesús. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo, lo creemos. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo porque somos tus representantes y tus embajadores aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento de la mente natural, del alma no renovada, que se ha levantado contra ti y contra el conocimiento tuyo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Jesús, a tu obediencia en la cruz. Ahí llevamos nuestros pensamientos, esa obra perfecta y terminada, al consumado es. Por eso tenemos ya la victoria. Gracias, precioso Rey. Este día es para honrarte y glorificarte a ti. Precioso Espíritu Santo, cada día tú glorificas a Jesús. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios para hablar tu palabra y mi corazón para expresarte a ti, que es mi único anhelo, que tú seas formado en mi alma, Señor, para que mi alma sea la que te exprese aquí en la tierra. Y del interno del Espíritu sacamos el día de hoy todo el poderío y la majestuosidad, todo lo que fue puesto del reino ahí, en el nombre de Jesús. Y mientras enseñamos tu palabra, que es vida y medicina, milagros, señales y maravillas estarán sucediendo. Enfermos estarán siendo levantados de esa circunstancia, de esa enfermedad, en el nombre de Jesús, porque creemos en esa supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, Señor. Gracias por esa libertad que tenemos en ti, precioso Jesús. Gracias, Cristo maravilloso, porque has venido a ser impartido en cada uno de nosotros. Gracias por esta impartición de vida que vas a proveer a través del conocimiento pleno tuyo. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, precioso Jesús, por esa iglesia gloriosa que has determinado y has estipulado y has constituido en este tiempo. En el nombre de Jesús, todo el honor, toda la gloria sean para ti, precioso Rey. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues sean todos bienvenidos los que estamos acá reunidos, cada uno de vosotros, y bienvenidos a cada uno de los hermanos, ministros, pastores, maestros que nos están viendo de las distintas ciudades, países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada hermano, pastor, ministro o maestro que nos está viendo también de la República Mexicana, cada ciudad, cada estado, sean bienvenidos a este servicio de exaltación, de adoración y de aprendizaje de nuestro Señor Jesucristo. En este día sean cordialmente bienvenidos. Acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Les bendecimos a cada uno de ustedes y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial
Estamos transmitiendo también a través de Facebook, estamos transmitiendo a través de nuestra página de Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, o el nombre de la congregación, y también estamos transmitiendo a través de Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Así que también como cada una de nuestras enseñanzas están en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, en listas de reproducción. También ya están estas dos últimas series, hasta el último que subimos, o el penúltimo, ya están arriba también, para que usted pueda disfrutar también la enseñanza, pueda regresar nuevamente desde el tema número 1, vaya el tema de cuál es el propósito para los ministros, pero sobre todo el análisis contextual a la carta de Santiago desde el servicio número 1. Ya lo tenemos también en nuestra página de YouTube en listas de reproducción, que es cuál es el propósito para ministros de Cristo en este 2023. Análisis de la carta de Santiago creo que también viene por ahí. Entonces es el mismo tema, pero viene resumido en, sobre todo lo principal que estamos viendo es el análisis contextual de la carta de Santiago. Ok, pues continuamos. Damos la más cordial bienvenida al pastor Guido Alberto, que nos está viendo desde Colombia. Bendecido pastor. También nos está viendo Rosario Morales de Los Ángeles, California. Son las personas que están hasta ahorita conectados, y los que se van a ir conectados, igual sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Y cualquier otro que a lo mejor no lo veo si está conectado o no, igual les bendecimos en Cristo. Y continuamos con este maravilloso entendimiento acerca del nuevo pacto, acerca de Jesucristo, de este maravilloso ministerio del Espíritu, en ese tiempo en el cual Dios nos permitió vivir, para poder entender un poquito más acerca de cuál es el propósito eterno del Padre. Esa es una, cuál es la manera en que nosotros podemos utilizar la fe de una manera eficaz, o nosotros podemos ser eficaces al utilizar la fe. Eso es tan trascendental. Yo sé que puede haber diferencias por ahí con algunos hermanos en Cristo en quererle añadir a la fe obras. Yo sé que pudieran tener ese entendimiento, pero bueno, sería importante que lo vean desde el primer servicio que hicimos respecto a este análisis contextual de la carta de Santiago, para poder entender un poquito más a qué se refiere Santiago cuando dice muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O la fe sin obras es muerto. Hay que entender el contexto, porque igual yo respetaría a cada persona que piense diferente, pero creo que si a la fe no le añadimos obras, creo que sería una fe eficaz, o seríamos nosotros eficaces en poder recibir lo que ya se nos dio por gracia. Según Hebreos capítulo 11 versículo 1, la fe es la certeza, es la plena convicción de que ya tenemos aquello que no, inclusive no podemos ver, pero creemos que ya lo tenemos. Y lo tenemos, ¿por qué? Porque Cristo Jesús ya lo pagó y por gracia nos los dio. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad se nos han sido dadas por su divino poder. Entonces Él ya pagó el precio, ya nos los proveyó todo, y no nada más eso, sino que lo depositó en el interno nuestro. Cuando Él vino a habitar en nuestro corazón, unido a nuestro espíritu, porque nos unimos a Él, el que se une a Él si es un solo espíritu, 1 Corintios 6:17. Entonces ahí fue depositado todo lo que ya se nos proveyó por gracia. Ahora, ¿qué hacemos a través de la fe? La fe, obviamente, que es la fe de Cristo en nosotros, como dice el apóstol Pedro, esta grandiosa y preciosísima fe, algo así, que tenemos cada uno de nosotros. Y Romanos 12:3 dice que se nos fue depositada la medida de fe, literalmente, que es la fe de Cristo en nosotros. Entonces nosotros somos quienes administramos esa fe, quienes operamos esa fe, pero tenemos que ser eficaces en ello. Por eso dice el hermano Filemón. Vamos a Filemón, por favor. Ok, pues sí, seguimos dando la más cordial bienvenida a cada persona que nos está viendo a través de estos medios. Vamos a ver al hermano Filemón. ¿Qué nos dijo el hermano Filemón? O más bien, Pablo a Filemón, capítulo 1, versículo 6.
nos dice que para que la participación de tu fe, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón 1:6. Es decir, cuando Cristo Jesús vino a habitar en el interno, cuando lo recibimos, cuando creímos en Él, Él vino a habitar en el interior, es decir, fue un espíritu recreado, hecho nuevo, unido al espíritu de Cristo. Entonces, cuando Cristo viene a habitar en ese espíritu renacido, a nosotros dice que tenemos un bien. Dice el apóstol Pablo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Es decir, hay un bien dentro de cada creyente, pero ese bien que está en cada creyente no es porque nosotros nos lo ganamos, no es porque hicimos un esfuerzo humano para que Cristo viniera a habitar, solamente creímos en Él y Él vino a habitar en nuestros corazones. Entonces, hay un bien que está dentro de nosotros, pero siempre va a ser por Cristo Jesús, que es el que habita, es el que nos gobierna, es el que nos dirige. Entonces es Cristo Jesús manifestándose a través de cada uno de nosotros, pero hay un bien. Entonces ese bien que está en nosotros, dice que para que la fe que nosotros o participemos correctamente, la participación de vuestra fe sea eficaz. Bueno, vamos a leer otras traducciones. Dice por ahí, vamos a leer algunas Biblias por ahí un poco más sencillas, a ver si tenemos algo, un concepto diferente. Dice la palabra de Dios para todos, la traducción: pido a Dios que la fe que compartes con nosotros te haga entender todas las bendiciones que Cristo nos ha dado. Imagínense, pónganse a pensar. Dice, pido a Dios que la fe que compartes con nosotros, es decir, tenemos la misma fe, dijo el apóstol Pedro, la misma fe de Cristo, en otras palabras. Por eso dice Marcos 11:22, tengan la fe de Dios, dijo Cristo, tengan la fe o tened la fe de Dios, ¿no? Tengan la fe de Dios. Entonces, pero ahora tenemos la fe de Cristo porque Él habita en nosotros, esa sustancia, porque la fe también, dice Hebreos 11:1, es la certeza, pero también hay una traducción que dice que es la sustancia la fe. Entonces hay una certeza y una plena convicción de algo que ya lo tenemos en Cristo Jesús, pero que está a lo mejor por manifestarse, ¿ok? Está por manifestarse, ¿ok? Pero ya lo tenemos, ¿ok? Entonces dice, es la convicción, es la certeza de lo que se espera y la convicción, plenamente convencido de que aquello que no vemos ya lo tenemos. Por eso ya lo tenemos, ese bien ya lo tenemos en Cristo Jesús, ya está depositado en nosotros. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios para todos, pido a Dios que la misma fe que comparten con nosotros ustedes, les haga entender todas las bendiciones que Cristo nos ha dado. Ya no dice, no habla de un bien, sino habla de bendición, de una bendición que Cristo ya nos ha dado, pero está habitando en nosotros la bendición, en otras palabras, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos nosotros? ¿De qué manera podemos operar esa fe para traer tangible esa manifestación de algo que ya se nos fue depositado en el interno por Cristo Jesús? Que nosotros tenemos que, ¿cómo podemos operar esa fe? ¿Acaso será haciendo muchas obras, dándole comer a las viudas, a los huérfanos, ayunando, no dejando de congregarnos? Aunque sirve, ¿no? Sirve gran parte de esto, pero ¿qué debemos de hacer? ¿Irnos de rodillas de un lado a otro? ¿Qué obra tenemos que hacer para que el bien que ya fue depositado se manifieste? ¿Ok? Entonces yo lo único que le digo es que tenemos que ser efectivos en la operación de la fe. La fe ya se nos fue depositada y por gracia se nos dio ya todas las cosas inherentes a, si Él nos dio a Cristo, dice, ¿cómo no nos manifestará todas las cosas con Él? En Él ya tenemos todo, pero ahora debe haber una manera eficaz, porque la palabra del Señor
sí nos habla en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que habla Pablo y habla Santiago? Pues tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes con lo que Cristo le habló al apóstol Pablo respecto a la iglesia que vivimos y habitamos en este nuevo pacto, ¿ok? Entonces, mire, vamos a ver un poquito más acerca de este tema en Santiago capítulo 2. Y hay un bien en nosotros, pero según Santiago capítulo 2, la manera en que nosotros vamos a ser justificados, según él, es a través de la fe más las obras. ¿Por qué Santiago habla así? Muchos dicen que obviamente que Santiago complementa a Pablo, pero si analizamos el contexto histórico, no se escribieron las cartas, ni siquiera un solo acuerdo entre Pablo y Santiago. Si alguien de los que nos ven por internet me puede mostrar o nos vayan a ver de manera diferida, si me muestran un acuerdo entre Pablo y Santiago, donde dicen que se pusieron de acuerdo para complementar, que la carta de Santiago complemente a la fe que habló el apóstol Pablo, la fe sin obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien me puede decir que a la fe hay que añadirle obras, o la fe debe llevar obras correspondientes, y se puso de acuerdo Pablo con Santiago, pues por favor háganoslo saber. Si está en la palabra, en la Biblia, o está a lo mejor por ahí escrito en los padres apostólicos, a lo mejor lo puedo ver escrito Clemente de Roma, a lo mejor por ahí otros hombres de los padres de la iglesia. Regularmente se habla de tres padres de la iglesia, que el otro es, creo, Ignacio de Antioquía. Entonces, si algunos de ellos escribieron algo, o por lo menos los padres, los que sucedieron a los padres apostólicos, si hay algo escrito en esas cartas de ellos, que obviamente no están en la Biblia, pero si hay un acuerdo entre Pablo y Santiago, que nos los hagan saber. Hasta ahorita yo no he sabido de ningún acuerdo entre Pablo y Santiago con la finalidad de proveerle a la iglesia de Cristo, tanto gentil como judía, decirle que tienen que hacer obras o añadirle obras a la fe. Yo no lo he visto, un acuerdo entre Santiago y Pablo, ni en las cartas apostólicas de los padres apostólicos y los que le sucedieron posteriormente. Yo no he encontrado nada. Si hay algo, por favor háganos saber. Entonces, mientras no haya un acuerdo entre Pablo y Santiago, no podemos decir que Santiago complementa a Pablo, porque históricamente se escribió primero la carta de Santiago. Primero se escribió la carta de Santiago, cuando la carta, por ejemplo, a los romanos se escribió en el 56 aproximadamente. La carta de Santiago se escribió en el 44. Dista muchísimo del tiempo, ¿no? Eso es uno. Dos, que en su carta Santiago habla específicamente que va dirigida a las 12 tribus dispersadas de la casa de Israel, ¿ok? Tercero, no nada más va a dispersar a las 12 tribus de los israelitas dispersados por las distintas provincias grecorromanas, sino podemos entender que Pablo también posteriormente a la carta de Santiago escribió la carta a los romanos, y esa carta sí iba para judíos romanos, obviamente pertenecían a la misma dispersión que hablaba Santiago. Sin embargo, la carta a los romanos va a judíos y a gentiles, ¿ok? Va dirigida a judíos y a gentiles, pero eran parte de la misma grupo de personas a los cuales escribió su carta a Santiago. Sin embargo, Pablo les dirige, estamos hablando del 44 al 56, estamos hablando 12 años después. Pablo les da una instrucción diferente respecto a recibir por gracia, recibir a través de la fe lo que ya se nos proveyó por gracia. Es decir, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 2:24 o 3:24, perdón. Entonces, si Pablo da una instrucción diferente a la instrucción que dio Santiago, porque la carta de Pablo también era para judíos
judíos y gentiles, pero también era para judíos. Entonces podemos determinar que nunca se pusieron de acuerdo Pablo y Santiago. Claro que tuvieron contacto, sí, tuvieron contacto, y lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, mire, tuvieron contacto. Gálatas capítulo 1, perdón. En Gálatas capítulo 1 usted puede ver, Gálatas capítulo 1, ¿ya lo tiene? Dice el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y luego dice: después, pasados 3 años, es decir, después de que predicó el evangelio de la gracia 3 años, después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Entonces, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor, 3 años después. Lo que quiere decir que cuando vio a Santiago, Pablo ya tenía la revelación, pero Santiago ya había escrito su carta. Independientemente que Santiago conociera la revelación de que somos justificados gratuitamente por su gracia, independientemente de lo que Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 3, independientemente de todo eso, de todos modos, Santiago se mantuvo en la misma posición. Judíos convertidos a Cristo, que recibían al Señor, deberían de guardar la fe para que a través de la fe, deberían de guardar la ley, para que a través de las obras de la ley mostraran su fe en Jesucristo. Era la teología de Santiago. Entonces, tan solo es ir a analizar Hechos capítulo 15, nos daremos cuenta. Ahorita, si tenemos oportunidad, vamos a ir nuevamente. Entonces nos quedamos en Santiago capítulo 2, versículo 23 y 24, por favor, vamos para allá. Entonces, sí vio Pablo a Santiago y tuvo un contacto con Santiago. Claro que lo tuvo. La pregunta es, ¿qué determinaron los ancianos judíos convertidos? Una vez que conocieron la revelación del apóstol Pablo, porque Santiago murió en el 64 aproximadamente, 63, 64 murió Santiago. Entonces, ¿qué determinó Santiago una vez que conoció? Porque conocían la revelación de lo que predicaba Pablo, lo conocían. En Hechos 21 podemos ver que Santiago, que era el que presidía la iglesia de Jerusalén, era el obispo de Jerusalén inclusive, era un hombre que tomaba decisiones definitivas inclusive en los concilios en Jerusalén, que era una de los que tomaban inclusive la última decisión de cuando se determinaba algo en una reunión, en un concilio. Era un hombre realmente de respeto en la iglesia primitiva de Jerusalén. Entonces, sin embargo, cuando comenzamos a leer, y más adelante en Gálatas capítulo 2, podemos ver lo siguiente, por favor. Versículo 1: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles. Es decir, le habló a puros ancianos, pues no le habló a cualquier judío convertido. Sin embargo, dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Es decir, pero ya subió según una revelación. ¿Lo entendemos? Lo que quiere decir que el primer contacto que tuvo con Santiago, después de 3 años posteriores, primero dice, se reveló Cristo en mí. Eso dijo Pablo, ¿verdad? Cuando se reveló Cristo en mí, prediqué el evangelio por 3 años y luego fui a Jerusalén, pasados 3 años. ¿Recuerda eso? Bueno, lo que quiere decir que cuando vio a Santiago, todavía en ese momento que tuvo esa contacto con Santiago o Jacobo, no tenía la revelación, porque dice,
Después, Gálatas 2:1, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén, pero ya subió con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Entonces, Pablo ya ahora, lo que quiere decir que la primera vez que fue con Santiago no tenía la revelación del nuevo pacto, ¿estamos de acuerdo? Y la segunda vez, 14 años después que subió a Jerusalén con Bernabé, ya llevaba la revelación. ¿Entendemos? Pero cuando entendemos que llevaba ya la revelación, podemos entender que en lo personal yo determiné según Hechos 22 y 26. Si usted lo analiza ahí, Pablo tuvo un éxtasis. Cuando fue a Jerusalén, empezaron a perseguirle y lo querían matar, y cuando quiso escapar de ahí, dice que entró a la sinagoga y tuvo un éxtasis. Ese es el momento clave donde Pablo recibió la revelación. Pero ¿qué cree? Tuvo el éxtasis, es decir, éxtasis significa que salió fuera de. Eso significa salir fuera de. Éxtasis viene de la palabra estasis, algo así. Salir fuera de, eso significa, es decir, él tuvo esa no se sabe si en el cuerpo, no se sabe si fuera el cuerpo, pero él fue a un lugar donde le llamó el paraíso, donde se habló palabras que era difícil para el pueblo judío de poder entender, mi hermano. El pueblo judío era difícil entender que eran salvos por la fe en Jesucristo. Sin añadirle obras, era complicadísimo. Entonces, ahora, cuando usted lee Hechos capítulo 22 y 26, se va a dar cuenta que tuvo un éxtasis. Creo que en el 22 lo leímos, ¿no? Ya eso fue pasado, en esta misma serie. Por eso le digo que tiene que escuchar desde el capítulo 1, desde el primer servicio que de la serie, para poder entender exactamente. No sé si en el 4 o 5 dimos esa parte donde Pablo tuvo un éxtasis, ¿no? Entonces, Pablo no tuvo un contacto con Santiago después de 15 años. Ya estaba la carta de Santiago, ya todo mundo de los que estaban judíos dispersados ya practicaban lo que Santiago decía: hagan a la fe, agréguenle obras, porque si la fe no lleva obras de la ley, porque de eso se trataba el asunto, si la fe no lleva las obras de la ley, ustedes no están demostrando delante de los demás que realmente son salvos o son justificados. Era la doctrina de Santiago, pues, para que usted me entienda. Ok, entonces subió según una revelación. Cuando él tuvo el éxtasis, dice que en ese momento salió porque el Espíritu Santo le dijo: el Espíritu, sabes que te van a matar, sal de Jerusalén. Entonces sale de Jerusalén y ya no le revela a nadie más. No le revela el nuevo pacto a nadie. Lo anda predicando entre los gentiles. Entonces, cuando predica el evangelio entre los gentiles, después obviamente que se enteran los de Jerusalén. Obviamente que envían espías para que espíen, como dice Pablo, la libertad que tenemos en Cristo. Entonces querían que los gentiles se circuncidaran, porque los judíos se tenían que circuncidar y guardar la ley, aun que creían en Jesucristo. Era algo normal en la iglesia primitiva. Es decir, había 2 evangelios, era muy común en el primer siglo esos 2 evangelios. Por lo menos hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 había 2 evangelios. Por eso dice Pablo que en el mismo capítulo 1 de los Gálatas, dice que si un ángel le revela otro evangelio, sea anatema. Y dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban. Y el evangelio perturbado literalmente eran aquellos que, a pesar de que creían en Jesucristo, o ya que creían en Jesucristo, tenían que seguir guardando las obras de la ley. Ese era el evangelio, o el evangelio tergiversado, el que habló el apóstol Pablo, pervertido. Leamos para eso el contexto de los Gálatas. Por eso estamos viendo, haciendo un contraste entre Gálatas, Romanos, sí, la carta de Santiago. Si se complementan o se contradicen. Si se contradicen, no es que Dios se haya contradicho a lo que dijo, sino que de acuerdo a la verdad presente que tuvo Santiago en su momento, no era una verdad presente para nosotros, la iglesia gentil. Para Santiago, la verdad presente en ese momento era: judíos convertidos al cristianismo o a Cristo tenían que hacer muchos ceremoniales de la ley de Moisés. Se congregaban todavía en las sinagogas, iban a la hora de la oración. Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, se lo va a encontrar. Ok. Entonces,
Cuando entendemos todo esto, nos vamos a dar cuenta realmente que el contexto de la carta de Santiago es tan importante, inclusive para todo ministro, para cualquier hermano creyente en Jesús, cualquier hijo de Dios nacido de nuevo, porque si no, su fe realmente, al añadirle obras, pues en primer lugar estaría demeritando la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Estaría haciendo a un lado la gracia, o caer de la gracia, como dice el apóstol Pablo, que muchos cayeron de la gracia, porque la carta a los Gálatas era a los gentiles, pero a los gentiles se les está dando una instrucción, que los judaizantes estaban inmiscuyendo como falsos hermanos en la iglesia del primer siglo, y a los Gálatas les escribe: tengan cuidado con esos, porque se están inmiscuyendo, queriendo pervertir el evangelio, el único evangelio que es el de nuestro Señor Jesucristo, el de la gracia. ¿Ok? Ese es el contexto histórico de la carta de Santiago. Entonces Santiago era su doctrina de Santiago, nunca la varió, nunca la cambió, desde que se convirtió a Cristo, porque él no era de los 12 apóstoles, Santiago el justo no era el hermano del Señor, pero desde que se convirtió Santiago hasta que murió, era su forma de pensar, era su doctrina, nunca la variaron. Se determinó en concilios de Hechos capítulo 15, ahí se determinó: gentiles no deben de guardar la ley, judíos sigan guardando la ley. Era algo muy normal. ¿Ok? Entonces vamos a Santiago capítulo 2, por favor. Versículo, creo que nos quedamos por ahí en el versículo 23. Bueno, leímos el 22, ¿no? Vamos a leer corridito el 23. Santiago capítulo 2, por favor, amigo que nos ve a través de esos medios, conéctate con nosotros también ahí en tu Biblia. Abre tu Biblia también para que a ti te conste. Santiago capítulo 2, versículo 23. Bueno, más bien desde el 21 es el asunto. Desde el versículo 20: mas ¿quién es saber, hombre, que la fe sin obras es muerta? Acuérdese, va dirigido a un pueblo judío creyente, ¿ok? Judío creyente. Si usted va al capítulo 1, versículo 1, dice: a las 12 tribus dispersadas de Israel. Santiago 2:20: mas quiere saber, oh hombre, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y si usted le pregunta, imagínese que tuviera a Santiago y a Pablo al mismo tiempo. Imagínenselo, ¿no? Suponiendo que viniera Santiago y Pablo del cielo, ¿no? Que vinieran del tercer cielo y vinieran a presentarse aquí. Usted le preguntara a Santiago: oye, Santiago, en tu carta escribiste en el versículo, Santiago capítulo 2, obviamente no había versículos en la época de Santiago ni capítulos, serán cartas completas sin divisiones. Santiago capítulo 2, versículo 21. Si usted le preguntaba: a ver, Santiago, explícame este asunto. Tú dijiste que no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Santiago, ¿tú escribiste eso? ¿Y qué cree que le contestaría Santiago? En efecto, mi hermano, ya lo escribí. ¿Y para ti era correcto en aquel tiempo? En efecto, fue correcto para mí. Entonces usted, inmediatamente Pablo: a ver, Pablo, ¿es correcto lo que escribió Santiago? Pablo diría: no, mi hermano, porque Santiago escribió basado en el conocimiento que él tenía sin la revelación del nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Él, en base al conocimiento que tenía, o el limitado conocimiento de la gracia, ¿sí? Entonces Santiago se basó en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15 lo relacionó con Génesis 22. Es decir, Abraham dice que le mostró las estrellas del cielo, y en ese momento dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero en Génesis 22 llevó a su hijo al monte Moriah y lo ofreció en holocausto. Apareció por ahí un cordero que supuestamente dicen muchos que iba a sacrificar a su hijo. Yo no creo que iba a sacrificar a su hijo, yo creo que iba a ser un ensayo, porque eso significa literalmente visto, esa parte significa ser ensayo, pues. Iba a ser una prueba, un ensayo.
Es lo mismo. Al decir que probó Dios a Abraham, esa palabra probó, es más, vamos allá. A ver si no se me va la idea. Génesis 22, versículo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. La palabra probó, si tiene oportunidad de irse a una Biblia que tenga o esté conectada con un interlineal o un diccionario, puede ser, hay una, por ejemplo, Reina Valera, por ejemplo. La palabra probó, usted una Reina Valera con números strong. La palabra donde dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y la palabra probar, usted ya se va y lo verifica. Creo que viene en el Strong, en el diccionario Strong. Usted lo va a encontrar en el 52-54 del hebreo. Esa palabra significa, después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham. Se llama que Dios hizo un intento. Dios hizo un intento. Eso significa la palabra no está. Se hizo que Dios, eso también significa la palabra practicar. Que Dios estaba practicando con Abraham. ¿Qué cree que estaba practicando? Por eso es el padre de la fe. ¿Qué cree que estaba practicando Dios con Abraham? Estaba practicando lo que ya le había dicho en Génesis 15. Dice que le mostró las estrellas del cielo y dice: tu descendencia será así. ¿Ok? Tu descendencia será así. Entonces, pero hay algo más poderoso en Génesis 15. Lo que le quiero llevar aquí en Génesis 22. Dice, significa practicar, significa probar, obviamente. Significa hacer la prueba. Significa tratar con Abraham o hacer un intento o practicar algo. Entonces, cuando Dios le pide a Isaac y dice, probó Dios a Isaac, significa que hizo un intento, hizo una práctica. Inclusive creo que el interlineal dice que hizo un ensayo. Hizo una práctica, una prueba, un intento de mostrar al Cordero Cristo Jesús. U otro intento, ¿ok? Entonces, mire, si usted va a Génesis capítulo 15, verifíquelo bien. Porque ya cuando llega al capítulo, el capítulo 22, versículo, creo que el 14, 22, 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Y la palabra proveerá, muchos la han utilizado de una manera incorrecta, porque dice proveerá significa que si yo tengo necesidad de alimento, Dios me lo va a proveer. Es Jehová Jireh. Entonces, esta palabra proveerá no significa que iba a proveer alimentos, nuestras necesidades o lo que ocupáramos para nuestras necesidades, sino significa que la palabra, por favor, cuando tenga oportunidad, es la palabra hebrea Ra'ai, que significa, cuando dice Dios, ¿qué les dije? Llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Esa palabra proveerá significa que iba a haber una visión o una visitación de Dios. Es decir, Abraham, cuando dice Jehová proveerá, Jehová será visto. Eso es lo que estaba diciendo Abraham. Jehová será provisto, o Jehová se va a manifestar. Eso significa, literal. Pero ¿sabe usted que Abraham no nada más vio al Cordero físicamente? Es decir, no vio a uno con cuernitos ahí sacrificándose y quemándose en el altar de leña. Literalmente tuvo la visión de Cristo. ¿Sí sabía que vio a Cristo ahí en el sacrificio ese? Lea Juan 8. En Juan 8 ahí viene la clave para que usted vea que tuvo una visión de Cristo. ¿Ok? Entonces Jehová será visto, literalmente significa, habla de vidente, habla de visión, habla de una visitación. Todo eso habla la palabra Jehová proveerá. No está hablando de provisión económica ni nada que ver, ¿no? Muy bien, entonces si vamos a Génesis capítulo 15, por favor, vamos a ir a la Biblia. Bueno, en este caso vamos a leer Génesis capítulo 15, por favor, ¿ya? Génesis capítulo 15, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el versículo
Versículo 3, por favor. Dijo Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí viene algo tan impresionante. ¿Quién le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Para que Abraham creyera esta verdad y le fuera contado, y fuera contado como justo, no tenía que creer que iba a venir Isaac. ¿Sí sabía? Abraham no tenía que creer que iba a tener un hijo y que le iba a llamar Isaac, para que fuera contado como justo. Otra vez, Génesis capítulo 15. Y creyó Abraham, versículo 4. Vino palabra a él, palabra de Jehová, diciendo, pues, ¿cuál era el problema de Abraham? Pues dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, Sara no podía tener hijos, pues, de Abraham. ¿Estamos entendiendo? Se estaba quejando Abraham con Dios de que no tenía descendencia, ¿ya? Y si cuando salió en Génesis capítulo 12, cuando salió de Harán, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, entonces en ti serán benditas las naciones de la tierra, le dice en Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Bueno, yo no creo que Dios maldice, ¿no? Entonces le dio palabra de bendición para las naciones. Estamos de acuerdo en Génesis 12. Pero sin embargo, llegamos a Génesis capítulo 15. Otra vez, versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará es decir, el hijo de tu esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y ahora usted se preguntará: ¿y qué creyó Abraham? ¿Que iba a tener un hijo Sara, iba a venir Isaac? Hay algo más poderoso. Porque era un descendiente de Abraham el que iba a heredar. Era una simiente. ¿Sabe que la palabra simiente habla también de semilla, de descendencia? Era la simiente de Abraham, era el que iba a heredar a Abraham. Entonces, si usted se va a Gálatas 3:16, va a ver que la descendencia de Abraham no es Isaac, sino hay algo más poderoso. Mire, Gálatas 3. ¿Qué le dice Dios? ¿No te va a heredar? ¿Qué le dice? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y entonces en ese momento creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Pero qué creyó Abraham? Creyó que lo iba a heredar. ¿Quién? Mire, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:16. Lo vamos a leer en una Biblia, no sé si nueva versión internacional, para que nos resulte un poquito más sencillo. Michel, por favor, a ver si podemos encontrar una Biblia para que usted lo lea en otra Biblia. Hay una Biblia que yo tengo que se llama Borre Cantera, cuarta edición. Dice: ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y en él a su descendencia. Y luego se pregunta: ¿quién es la descendencia? Isaac. Y luego dice, no dice y a las descendencias, es decir, no está hablando de descendencia humana, ¿ok? Sino, como hablando de muchos, sino de uno solo. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios a Abraham, por lo cual creyó y le fue contado por justicia? ¿Seré Isaac? ¿Quién fue? Cristo. Y si lo quiere corroborar, ahí está usted más seguro que habla de Cristo, pues regresamos a Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, una vez que le dijo, este te va a heredar, no va a ser no va a ser un esclavo en tu casa, sino será un hijo tuyo, será el que te va a heredar. Y luego lo llevó y ve las estrellas del cielo, cuéntalas y las puedes contar, así será tu descendencia. Es decir, mire, ahora
Versículo 6, Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, cuando creyó eso, de que no le iba a heredar el hijo de su criado, sino le iba a heredar un hijo de él, la pregunta es, ¿a qué hijo se refería? ¿A qué descendencia se refería? Entonces él tuvo que creer en algo que no era Isaac para poder que le fuera contado por justicia. Si creía en Isaac, bueno, voy a tener un hijo llamado Isaac. No. Entonces Dios comienza a tratar con Abraham para mostrarle el cordero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjese, y aquí ya le muestra el cordero. Entonces creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, para Dios confirmar que no se trataba de Isaac, sino del cordero, nuestro Señor Jesucristo, veamos y leamos el versículo 7. Génesis 15:7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra. Mire, ¿en qué conocía Abraham que iba a heredar? ¿O iba a tener descendencia? Le hubiera dicho todavía, tráeme a Sara, y te voy a mostrar que ahí en la panzota de Sara que le voy a poner, o que ahí en la panzota de Sara, ahí viene tu descendencia. No, trajo una becerra. Y lo dice, ¿cómo que una becerra? ¿Cómo voy a saber que voy a tener mucha descendencia, Señor? Estamos captando el asunto. ¿De quién cree que estaba hablando la descendencia de Abraham? ¿De quién era el hijo por lo cual creyó? ¿En qué hijo creyó? ¿En Isaac o en Cristo? Luego dice Dios, bueno, luego le pregunta a Abraham, fíjese, versículo 8, y le respondió, Señor, ¿en qué conoceré que te he de dar? O sea, ¿cuál será mi señal de mi descendencia o de mi simiente? Entonces le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos de Abraham. Más a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará esta tierra y será esclava. Bueno, ya hablaba de una descendencia natural, pero hasta donde le dijo, tráeme estos animalitos, sacrifícalos y pártelos por la mitad. ¿De qué cree que estaba hablando? De nuestro cordero, de Cristo Jesús, del Cristo sacrificado. Pero también, no nada más eso, sino que llega todavía a Génesis 22, ya que tuvo su hijo Isaac, para demostrar que, si bien es cierto, tuvo su hijo Isaac, y de su hijo Isaac a lo mejor iban a venir todos los descendientes que venían de la línea natural, y luego iba a salir Jacob, Israel, y luego de Israel iban a salir 12 tribus. Venía una descendencia natural a través de Isaac, pero venía una descendencia de Abraham espiritual a través de Cristo. ¿Lo captamos? O sea, ahí puede ver usted la descendencia espiritual que venía de Abraham a través de Cristo, y la descendencia natural que venía a través de Isaac. ¿Quién venía a través de Isaac? Pues las 12 tribus de la casa de Israel, los nietos de Isaac. ¿Estamos captando? Los israelitas. De ahí no podemos venir nosotros, mi hermano. Nosotros venimos de la descendencia o de la simiente de Abraham, que es Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Captamos? Entonces en Génesis capítulo 15, ¿cómo pudo saber Abraham que se trataba de su descendencia Cristo y no de su descendencia Isaac? ¿Cómo dio a entender? A través del sacrificio de animales. Aquí está el simbolismo, Abraham. Esta es una sombra, Abraham. Ese es un tipo del Cristo que te voy a mostrar todavía en Génesis 22. Llega Génesis 22, ahora dice, ahora voy a hacer otro ensayo contigo, Abraham. Te voy a mostrar más claramente al Cristo crucificado. Entonces lleva Isaac, y ya cuando lo lleva, dice, Jehová proveerá, o sea, Jehová será visto, es lo que dice Abraham. Cuando Isaac lo lleva y lleva la leña, y luego Isaac le pregunta, Abraham, padre, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le dice Abraham, el Señor será visto, porque eso se llama, Jehová proveerá, Jehová será visto, ¿no? Ya estaba plenamente convencido Abraham de que en ese monte iba a tener una visión del Cristo crucificado. Y ya cuando ve en la zarza el carnerito, lo sacrifica y lo pone sobre el altar y lo quema, en ese momento tiene una visión. En Juan capítulo 8 viene la visión, porque Jesús dijo,
Abraham se gozó de que había de ver mi día. Se gozó de que había de ver mi día. Y dice Cristo, pero no lo vio, sino que solamente se gozó. Pensó que lo iba a ver. No, lo vio. Una vez más Dios confirma con Abraham, en otras palabras, la venida de nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Captamos esa parte. Entonces, de eso conocía a Pablo y conocía a Santiago. La pregunta, ¿cuál era la percepción de Santiago conforme al contexto judío? ¿Cuál era la percepción? Que Abraham fue justificado cuando llevó a su hijo a sacrificar. Para Santiago, para eso fue una obra. Regresamos a Santiago, por favor. Esa fue la obra que según Santiago capítulo 2, mire, versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo en el altar. Y si usted está junto a Santiago y junto a Pablo, ¿Santiago es cierto eso? Sí es cierto, porque era lo que yo conocía hasta esa época. Y luego le pregunta a Pablo, ¿es cierto eso que fue justificado cuando llevó a Isaac al altar? Y Pablo diría, no, fue justificado cuando creyó, le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, cuando se le mostró que iba a venir un descendiente o una simiente de él, que es Cristo, y se lo mostró a través de esos corderos. Ahí Abraham fue justificado. Entonces la pregunta es, ¿Pablo y Santiago coinciden? Santiago complementa a Pablo, imposible. Pero si nuestros hermanos de internet lo creen así, yo lo respeto, claro que lo respeto, pero yo no creo así. ¿Por qué no creo así? Porque hemos estado analizando bastante la carta de Santiago como para poder seguir creyendo eso de acuerdo al contexto histórico. Yo no lo creo así. Santiago capítulo 2 versículo 23. Entonces, ¿a qué se basó Santiago? Santiago se basó en el capítulo 15 versículo 4, creo que por ahí viene Santiago, Génesis 15, 4. Lo juntó con Génesis 22, cuando Isaac iba a ofrecer a su hijo. Es decir, no nada más creyó cuando se le mostró el Cristo, el descendiente de él a través de corderos, sino, dice Santiago, que tenía que hacer la obra de llevar a su hijo para sacrificarlo. Eso es lo que creía Santiago por obviedad. Pero Pablo en Romanos capítulo 4 dice no. Pablo utiliza el 15:6 en Romanos capítulo 4 versículo 3. Romanos 4:3 dice Pablo, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué cree? ¿Qué texto bíblico está hablando Pablo en la carta a los Romanos? ¿Génesis 22 o Génesis 15? Génesis 15 versículo 4, del 4 al 6. Y Santiago complementa Génesis 15 del 4 al 6 más Génesis 22. Hay que hacer obras. ¿Lo capta? Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le creemos? ¿A Santiago o a Pablo? Y si usted dice, es que pastor, yo quiero creerle a Santiago porque es mi favorito, porque Santiago le tira duro a los hermanos para que hagan muchas obras y su fe les pueda contar por justicia, bueno, yo lo respeto. Pero si usted va al cielo ahorita con Santiago, Santiago lo mandaría por un tubo porque crea lo que ya sabe la revelación que ahora tiene el apóstol Pablo. Lo mandara por un tubo. En serio. Entonces, mire, Génesis 15, Gálatas 3:16. Nuevamente Pablo le dice a los Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otro detallito por lo cual entendemos que fue para judíos es esto, mire. Otra vez. Santiago 2:21, no fue justificado por las obras, y luego dice, fíjese quién dice, nuestro padre. ¿Quién cree que le decía padre a Abraham? Si usted iba con un gentil de esa época, bueno, obviamente no es así, pero si usted hubiera ido con un gentil antes de la carta a los Gálatas y a los Romanos, usted hubiera vivido en el primer siglo, ya le hubiera tocado vivir en el año 50, 45, 50, y hubiera ido con uno de Galacia y le hubiera preguntado, ¿es tu padre Abraham? ¿Qué cree que le hubiera dicho?
por obviedad le hubiera dicho que no. Los gentiles no le decían padre a Abraham, los únicos que le decían padre eran los judíos. Lea el capítulo 8 del libro de Juan. A Jesucristo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesucristo le dijo, si fueran descendientes de Abraham, ciertamente las obras de Abraham harían. Es tan sencillo como eso. Era muy común que tenían que hacer obras para poder demostrar su fe, que creían en el Señor Jesucristo, y sobre todo hacer obras de la ley de Moisés para creer que Cristo era el Salvador. Pues eso creían ellos. Los judíos del primer siglo lo creía Santiago, lo estipuló en una carta, nunca cambió su parecer, su forma de pensar diferente, no. Nunca adoptó la doctrina del apóstol Pablo. ¿Pero qué cree? Pedro sí entendió más la doctrina del apóstol Pablo. Pedro la entendió un poquito más, pero dijo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14 y 15, dice que son cosas difíciles de entender. Dice difíciles de entender, lo cual dice tuercen los indoctos y los inconstantes. Los indoctos, aquellos que no conocen la revelación de Jesucristo, es muy fácil que puedan torcer lo que Pablo dijo en sus epístolas. Complicado, mi hermano. Tan sencillo, le voy a poner un simple ejemplo para que usted vea que si no conoce el Evangelio de la gracia y la justicia de Dios en Cristo, es fácil torcer estos textos. Mire, en Romanos capítulo 3, quiero avanzar pero me detengo en todo esto. Romanos capítulo 3, ya, en la 2 de Pedro 3.15 decía, ¿verdad? 2 de Pedro 3.15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Para Pedro fue difícil de entender la gracia. Ahorita mucha iglesia cristiana está predicando el Evangelio de Pedro. No entienden la gracia y peor tantito la critican. Si no la entienden, la critican y no entienden de qué se trata. Si no entienden, ¿para qué critican lo que no entienden? Tienes que ser un experto en la gracia para decir, ahora sí yo puedo criticar la gracia porque soy un experto y entiendo lo que Pablo dijo. Entonces dice que eran difíciles de entender las cosas del apóstol Pablo, ¿sí o no? 2 de Pedro 3.16. Cosas entre las cuales hay difíciles de entender, pero dice que los indoctos e inconstantes la tuercen, como también las otras escrituras, para perdición. Ahora, si va a Romanos capítulo 4, usted va a ver por qué. ¿Cómo vamos de tiempo, por favor? Ok, Romanos capítulo 3, capítulo 3, por favor. Dice, perdón, es el 7, estoy mal aquí. Romanos capítulo 7, lo voy a pasar por toda la Biblia a ver si le atino. Romanos capítulo 7, mire, es muy sencillo entender lo que dice Pablo, Romanos capítulo 7, le voy a decir, ahí le va, ahorita le digo, estoy leyendo Romanos capítulo 7, vamos ahí a ver acerca de la alegoría respecto al marido, que es la ley. Vamos a ver la palabra ese. Versículo 7, por favor. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces se pregunta, la ley es mala, y dice Pablo, en ninguna manera no es mala. Pero si usted no entiende lo que Pablo quiso decir, dice, yo no conociera la ley, la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley de repente si la entendemos incorrectamente, Pablo está diciendo que la ley es mala. Porque de cuenta, yo no conocía lo que era codiciar, pero la ley dice, codiciar es pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces la ley, en otras palabras, fue mala porque me dijo que la codicia era pecado.
porque pueden malinterpretar ese texto bíblico, diciendo que la ley produce pecado, porque así dice una de las partes de la escritura, dice el apóstol Pablo. A ver, esa parte donde produce, la ley produce, vamos a ver si la encontramos aquí, por favor. Vamos al... Ay, Dios mío, ¿dónde dice? Bueno, me lo buscas, Michelle, ahorita, entre tanto que sí. No, produce ira, no, sí, produce ira, no es produce pecado, produce ira. Bueno, Romanos capítulo 7, entonces, si nosotros dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Usted puede llegar a pensar, o las personas que no entiendan lo que Pablo quiso decir, porque dice Pedro que era difícil entender lo que Pablo decía. Si no entendemos, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí la codicia. ¿Significa que la ley produjo en mí la codicia? Porque yo codiciaba, pero no sabía que era pecado. Pero entonces vino la ley y me dijo, codiciar es pecado. Entonces dice Pablo, el pecado tomó ocasión por lo que decía la ley, pues. Quiere decir que el pecado se aprovechó de lo que la ley decía, es lo que está diciendo Pablo. ¿Estamos entendiendo? El pecado se aprovechó de lo que la ley decía y produjo en mí la codicia. Es decir, como yo no sabía lo que era codiciar, pero vino una ley que me dijo codiciar es pecado, entonces comencé a codiciar. Es lo que está diciendo Pablo. Es decir, el mismo mandamiento produjo en mí la codicia. Si no entendemos lo que Pablo quiso decir, podemos darle esa mala interpretación. Que la ley produce que la gente peque. ¿Estamos entendiendo? Se puede malinterpretar, decir que la ley de Moisés estaba produciendo que la gente peque. La ley de Moisés no produce que la gente peque. La ley de Moisés en un muerto espiritual producía probidad, lo único que hacía era revivir lo que ya estaba en el interno, que era la naturaleza de pecado. Es lo que hacía la ley, revivirlo, mas no producía en sí el pecado, ¿me entiende? ¿Captamos esa parte? Si lo entiende o no lo entiende, porque es difícil de entender esto. Mira otra vez, el pecado tomó ocasión por la ley, pues por la palabra, por la ley de Moisés, por el mandamiento. Y como el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice, bueno, entonces la ley produjo, el mandamiento de la ley hizo que yo comenzara a codiciar. Entonces, en otras palabras, la ley es mala porque produce codicia en mí, es lo que está diciendo Pablo. Pero si no entendemos todo el contexto de lo que está hablando, si lo único que está hablando es que la ley resalta lo que ya eres, ¿entiende? Es como si, ¿cómo puede hacer llorar a un perrito? ¿O cómo puede ser, cómo le puedo decir? ¿Qué ejemplo le puedo poner de algo natural para que usted vea que muchas cosas se producen por lo natural, por la naturaleza de lo que, por ejemplo, un perrito ladra, un gatito maulla, pero usted nunca va a hacer que un perrito maulle, rara vez. Y si así es porque está endemoniado, yo creo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es muy complicado, pues. Entonces Pablo lo único que está diciendo es que la ley resaltó algo que nosotros ya traíamos en el interno, no que está produciendo el pecado o que a través de leer la ley nosotros vamos a empezar a pecar, no. Está diciendo, sabes que ya eres muerto espiritual y lo único que está haciendo la ley es sacar a relucir lo que ya traes en el interno, es decir, el pecado, para los muertos espirituales, ¿no? Que vivieron bajo la ley, obviamente. Israelitas, claro, no para nosotros. Esa parte no aplica para nosotros, pues. ¿Captamos? Entonces, ¿se puede malinterpretar una carta del apóstol Pablo? Sí. Si no entendemos el contexto, se puede malinterpretar. Pero también, ¿qué pasaría? Y esto también debemos de entenderlo así también esto, ¿no? ¿Qué pasaría si usted se la lleva, en lugar de escuchar el evangelio y la gracia, lo que Cristo hizo por usted, su identidad en Cristo? ¿Quién es el Cristo que lo gobierna? ¿A dónde se encuentra posicionado? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Si no entiende todo lo que Cristo pagó en el consumado, mi hermano, y al revés, todo lo contrario, por predicadores que se la llevan hablando acerca de no hagas esto, no tomes, no fumes, no adulteres, no robes. Imagínense, pónganse a pensar, ¿de qué está nutriendo usted algo donde
no está la naturaleza divina, pues, que es el alma no transformada. El alma no transformada es la que va a absorber las cuestiones de la ley y sí puede llegar a crear un deseo incorrecto. Pero no nosotros que somos espíritus, sino el alma. Puede llegar a, sea por algo visual, sea por algo auditivo, puede llegar a tener pensamientos contrarios a lo que una ley dicta. No robarás, no robarás, no robarás, no robarás. Y esa mentira, esa parte de la ley dicha muchas veces, se puede llegar a convertir en un deseo en los hijos de Dios. Sí puede llegar a suceder. Pero lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 7 es, no es que la ley o el mandamiento produce la codicia, sino el pecado, la naturaleza de pecado la resalta el mandamiento. El mandamiento resalta el pecado que ya trae el hombre en el interno. Pero está hablando a los de la ley, muertos espirituales. ¿Captamos? Dice Pedro, es complicado entenderlo. Pero ¿qué cree? Esas cosas no las entendió Santiago. Se me fue el tiempo ahí. Pero bueno, ya vamos a concluir. Santiago capítulo 2, nos regresamos rapidito. Santiago capítulo 2. Versículo 21 nuevamente. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Y qué responde Pablo? No, fue justificado cuando se le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y cuando se abrió se cortaron los animalitos, se le mostró realmente Cristo Jesús en ese lugar. Y ahí fue cuando creyó y le fue contado por justicia. O sea, no cuando ofreció a su hijo Isaac, sino que eso fue una añadidura de Santiago. Pero para él era una verdad, ¿sabía usted? Una verdad presente para él. Para nosotros no es una verdad presente, sino lo que Pablo dijo, que Abraham fue justificado cuando creyó. Versículo 22. Dice Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Será cierto? De acuerdo al contexto de Santiago, sí. De acuerdo al contexto de Pablo, no. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se cumplió realmente la escritura? ¿O no se cumplió? Romanos 4.3, Pablo dice lo mismo, Romanos 4.3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ambos dicen lo mismo, pero ambos describen los hechos de una manera diferente. Pablo dice, Abraham creyó desde el momento que le dijo, sí vas a tener descendencia, vas a tener prole, descendencia, pero esa descendencia esa simiente es Cristo. Y aquí están las estrellas del cielo para que veas que en tu descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, no nada más en ti, sino en tu simiente, como dice también por allá en el 22. Santiago 2, 23, se cumplió la escritura que dice Abraham creyó y le fue contado. 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Y no solamente, ¿por qué? Por la fe. De ahí viene la frase, la fe debe llevar obras correspondientes. Santiago 2, 24. Pero ¿qué concluye Pablo? Eso concluye Santiago. Santiago 2, 26, ¿verdad? En el 25. 24, perdón. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eso concluye Santiago. Pero en el capítulo 3, ¿qué concluye Pablo? En el de Romanos. Romanos capítulo 3, ¿qué concluye? En el versículo 28. Bueno, ya entendió, la conclusión de Santiago ya la entendió, ¿verdad? Conclusión de Santiago respecto a ese tema. Santiago 2:24. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Conclusión de Santiago, conclusión de Pablo, ahí le va. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y sin las obras de la ley. Todo, ¿es lo mismo o es contrario? ¿Es antagónico o es lo mismo?
¿Es contrario o es lo mismo? Usted diga. Ahora sí que lo dejamos a la interpretación. Es muy sencillo, mi hermano. El pueblo judío, literal, se jactaba siempre de sus obras. Y siempre las obras que habla Santiago era porque gente decía, muchos decían, era muy sencillo decir que tenían fe. Yo tengo fe en Cristo, tengo fe en Cristo. Era muy práctico, era muy común en el pueblo judío. Yo tengo fe en el Mesías, yo tengo fe en Cristo. Era muy común. Entonces, Pablo dice muchas cosas diferentes a lo que dijo el apóstol Santiago. Concluimos pues que el hombre es justificado, dice Pablo, por la fe. Y luego excluye, no incluye, excluye las obras de la ley. Y Santiago incluye las obras. Entonces, ¿a quién le va a creer usted? Todavía lo confirma en Gálatas capítulo 3, le dice a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo a los Gálatas, a los gentiles. ¿Recibieron por las obras de la ley o por el ¿qué? Dice, recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Fe en qué? En lo que Cristo hizo por nosotros. Fe en que Cristo dijo, yo les voy a dejar el otro consolador. Y va a venir a ustedes. ¿Okay? Entonces, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo los Gálatas? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué cree que le dice Pablo? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Es decir, van a terminar haciendo obras de la ley que son obras de la carne. Comienza mucho, hermano cristiano, por el Espíritu, porque reciben a Cristo Jesús, pero luego se vuelven a hacer obras para ser justificados, para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la bendición, para ser aceptados por Dios. Cuando ya somos aceptos en el amado, ellos quieren ser aceptados y ya de cuenta es como si se ofrecen en sacrificio para un Dios iracundo. Es decir, así como los aztecas aquí en México sacrificaban humanos para satisfacer la ira de sus dioses, ¿sí sabía? Así mucho cristiano evangélico en la actualidad, voy a ayunar. ¿Cuántos días, hermano, vas a ayunar? Pues 41 días más que, o sea, un día más que Cristo. Porque quieren satisfacer en el concepto errado de un Dios iracundo. Pues ellos creen que hay un Dios airado ahorita contra la humanidad, airado contra la iglesia de Cristo, que mandó ese acontecimiento de hace 2 años, hace 1 año, que mandó aquella enfermedad, que mandó un terremoto, y se ponen a ayunar y que la iglesia vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Póngase a pensar, ¿por qué? Porque si creen que no viven en santidad, tienen un Dios iracundo que va a venir y les va a poner un rayo, mi hermanos. Dice Pablo, son necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar haciendo obras de la ley de Moisés, como si fueran muertos espirituales que vivían en la carne como los israelitas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Oye, si están guiados por la ley del Espíritu de vida, guiados por el Espíritu Santo, literal. Ahora van a dejar de ser guiados por el Espíritu Santo para dejarse guiar por una ley. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué son templos del Espíritu Santo? Por haber oído las obras de la ley, haber practicado las obras de la ley. O por el oír con fe. ¿Fe en quién? En lo que Cristo hizo por nosotros. Fe en nuestro amado Salvador. Muy bien, concluimos este día. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a cada persona que estuvo conectada con nosotros. Bendecimos sus vidas y declaramos que la sabiduría y la revelación de Efesios 1:17 alumbra su entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan conocer su herencia en los santos y las riquezas de la gloria de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este maravilloso tema que nos estás dando para analizar contextualmente esta carta que le diste o que escribió el apóstol Santiago, Señor. Gracias por darnos también la revelación de lo que le diste en el tercer cielo al apóstol Pablo, Señor, justificados gratuitamente. Ahora, en lo personal, tu servidor tomo la decisión de vivir por una fe en la gracia gratuita, por una fe donde no tengo que añadirle obras, una fe
que solo manifiesta por creer lo que ya fue pagado en la cruz. A través de la fe yo creo que ya tengo todas las cosas inherentes al reino de Dios y su justicia. Ya son mías, porque todo lo que fue pagado en la cruz del Calvario, desde el hecho de haber llevado nuestro pecado, Señor, y habernos justificado y limpiado y quitado todo el pecado, hasta haber llevado la enfermedad por nosotros, Señor. Toda dolencia a ti te cayó, por tus llagas hemos sido sanados. Por eso ahora yo creo que ya tengo la sanidad, me pertenece, es mía, en el nombre de Jesús. La llamo a manifestación, así como bienes y riquezas, porque dice la segunda carta a los Corintios 8:9 que te hiciste pobre para que yo fuera rico. Esa fue tu gracia maravillosa, Señor. Creo que ya tengo esos bienes y riquezas, pero creo que también son con un propósito, Señor, para que el propósito eterno tuyo se cumpla aquí y nuestro maravilloso Señor Jesucristo sea predicado, impartido, sea formado y expresado por esta humanidad que está en tinieblas, pero ellos también te conozcan, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por la fe creo que ya todo me fue dado por gracia. Y creo que fue depositado aquí en mi interior, porque todo el bien, dice Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en conocer todo el bien que fue depositado en ti, toda la bendición que ya está en ti, porque Cristo es la bendición que está en ti. Y si Él te dio a su Hijo, ¿cómo no te va a manifestar todas las cosas que ya tienes en el interno? Por eso esta mente, este entendimiento lo renovamos con ese conocimiento pleno, Señor. Creo que ya tengo todas esas cosas que me pertenecen, son mías en el nombre de Jesús, porque es un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, y ante el cual se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda circunstancia adversa dobla rodillas, toda enfermedad dobla rodillas ante ese nombre. Gracias por esa maravillosa gracia, Señor, porque ya fue proveído todo en la cruz del Calvario, Señor. Tu sacrificio y tu sangre no fue en vano, Señor. Por esa maravillosa sangre nos ha redimido. El precio completo ya fue pagado en el nombre de Jesús. Y como somos tu cuerpo aquí en la tierra, las obras que tú haces nosotros las haremos también, y aún mayores. Yo creo en el nombre de Jesús que todo ya está suplido, porque en ti estamos completos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta vida gloriosa que ha sido impartida. Ahora nos disponemos como vasos útiles para que tú te expreses a través de nosotros, para que tú gobiernes a través de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y donde quiera que nos paremos, Señor, se vea tu poderío y tu majestuosidad manifestados en el nombre de Jesús. Agradecidos por tu amor y tu bondad, porque tu bondad nos guía al arrepentimiento, al cambio de mentalidad. Gracias, Jesús, porque en ti estamos completos y somos aceptos en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Muy bien, nos despedimos de todos los hermanos que estuvieron conectados. Pastor Guido, bendecimos su vida. Rosalba Morales, la hermana Viviana también, hermano Ricardo Avilés, hermana maestra Maritza también, y todos los que estuvieron conectados, Griselda Martínez también, y cada persona que estuvo conectada, José Morales, y cada persona que a lo mejor no tuvimos acceso a ver sus comentarios, porque a veces no aparecen sus comentarios. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean manifestadas en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y milagros creativos de sanidad en operación. Ahora ponga su mano en el lugar donde tiene dolencia, ponga su mano donde está el quiste, comparte este video con un enfermo en el nombre de Jesús, y declaro el poder sanador del Espíritu Santo
que usted ya es sano por las llagas de Jesús, porque el precio fue pagado en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y es el poder del Espíritu Santo corriendo a través de estos medios de comunicación, en el nombre de Jesús. Dolencias desaparecen, columnas vertebrales se enderezan ahora mismo en el nombre de Jesús. Desaparecen todo ganglio y todo aquello que no pertenezca al cuerpo humano, que fue diseñado perfecto por el Espíritu Santo. Desaparece en el nombre de Jesús, y llamamos existencia, órganos nuevos sean reconstruidos, sean formados en el nombre de Jesús, en este momento, en el nombre de Jesús. Se alinee ese cuerpo al evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a lo que está escrito, que ya fue pagado en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, gracias, precioso Jesús. Te bendecimos en este día. Nos despedimos de cada uno de ustedes y nos vemos hasta el próximo viernes, 8 de la noche, y los domingos a las 12 del mediodía estaremos conectados a través de estos medios. Bendecimos sus vidas y estamos agradecidos también con cada uno de ustedes también, porque tuvo la oportunidad de conectarse con nosotros. Y comparta este video, si cree usted que fue edificación a su vida, compártalo para los demás en el nombre de Jesús. Y les recuerdo, acá tienen una familia en Jalisco, México, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos en Cristo. Amén.